Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Science Beach. Beach. Y bueno, como ya dije, me acompaña mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bien, aquí, a todo dar. ¿Con qué expectativas vienes el día de hoy a escuchar un poco de ciencia? Este, como de las pocas veces me has dejado escoger el tema, entonces ya sé más o menos de lo que trata. Como el tópico Entonces, del tema, ¿no? el El tema. tópico. Sí, Ajá. no el tema precisamente. Tal vez te guste. Tiene un poco que ver con algo que tal vez ya sabes, tal vez no, pero es probable que te guste. Ok. La ginecología es una de las ramas de la medicina que estudia la salud de la mujer, en todos sus ámbitos, tanto dentro de las enfermedades que solo aquejan a las mujeres como el estado de gravidez o también llamado embarazo. Pero, a diferencia de muchos que creen que la vida de las mujeres a veces es fácil, pues no lo es, y de hecho nunca lo ha sido. En un mundo machista, el inicio de la creación del conocimiento de la ginecología tiene orígenes turbios y poco conocidos. Es por eso que hoy contaremos cómo nació la obstetricia. Ok. La obstetricia, bueno, como ya dije, es una parte de la ginecología que realmente se encarga del estudio del embarazo en la mujer. Ujú. Tanto patológico, o sea, de la enfermedad, como normal, saludable. Iniciemos con William Smellie. Smelly. Smellie, Les tuvieron que haber hecho mucho bullying por ese pinche nombre. tal vez. Smelly. Smellie nació el 5 de febrero de 1697 en la Ujú. ciudad de Leshmahaw o Leshmagow de Escocia y era el único hijo de Sarah Kennedy y Archibald Smellie, un comerciante y burgués de la ciudad. Smellie ejerció la medicina antes de obtener la licencia, abriendo una botica en 1720 en Lanark mientras él tenía 23 años de edad. Entonces es así de, pues me vale madre, yo voy a abrir aquí mi farmacia y ya. En Ujú. ese tiempo era muy fácil, era así como de, pues yo abro este establecimiento y me la pelan todos, no importa que no tenga. Ya me he probado unas cuantas hierbitas, ya sé para qué sirven, ya puedo decir Sí, más o que, menos. que puedo vender medicamentos, ¿no? No fue una empresa especialmente lucrativa, ya que también vendía telas como negocio secundario para complementar sus ingresos. Ujú. Pero, en esa época comenzó a leer libros de medicina y a enseñarse a sí mismo. La obstetricia, que era lo que le apasionaba en ese momento, era lo que empezó a leer con mayor detenimiento. Que si bien en ese tiempo la obstetricia no tenía un carácter formador para el médico, sino de comadrona. ¿Sabes qué es una comadrona? No. Una comadrona, antes de lo que vamos a platicar en los siguientes minutos del podcast, la comadrona era una mujer que atiende un parto en casa. La partera. Partera o comadrona. Ujú. Entonces, regularmente, pues eran mujeres que no tenían cierto, pues ahora sí que trabajo como o conocimientos médicos ni nada de ese estilo. Era así como de, pues yo he atendido Yo varios aquí lo partos, recibo. entonces yo sé recibirlos y ya. Por Ujú. eso la mayoría de las veces, pues las mujeres pudiera ser que murieran a lo largo del parto, aunque la criatura viviera después. Ujú. Entonces, es curioso que, pues, esto que es parte de la medicina al día de hoy, que es específicamente parte de la medicina, antes tenía que ver nada más con mujeres que no tenían ni puta idea de qué. Ujú. Bueno, en 1728 se casó con Eufam Borlard, mujer de 7 años más que él. Ok. En 1733 fue aceptado como miembro en la Facultad de Médicos y Cirujanos de Glasgow. Y 6 años después, tras estudiar obstetricia, que realmente pues era como que ser comadrona, en París, durante un breve periodo, estableció una consulta y una farmacia en Londres.
En 1741 comenzó a dar conferencias y demostraciones de obstetricia a estudiantes de medicina y a matronas o comadronas. Muchachos, aquí tengo a una paciente. Es decir, 50 personas. Y por favor. ¡Ah! ¡Sácala! ¡Auxilio! Sí, enseñándole a todo. ¡Ah! Señora, por favor, tengo que dar una clase. Estoy dando ¿Podría una clase. guardar silencio? No me interesa, hijo de su puta madre, me estoy muriendo aquí. Por eso déjeme dar mi clase para poder ayudarla. Mientras más rápido se calle, más rápido la atenderemos. Bueno, pues esta práctica tuvo mucho más éxito que la primera. O sea, precisamente el poner su farmacia, ¿no? Y Smellie se hizo de renombre en Londres. A continuación se matriculó en la Universidad de Glasgow y obtuvo el título real de médico. Así nada más en Inglaterra. O sea, fue a estudiar en varios lugares. Teóricamente era médico, pero no tenía el título sino hasta 1745. Casi a los 50 años. William Smellie fue reconocido como uno de los fundadores de la ginecología moderna por lo siguiente. O sea, realmente la ginecología moderna, hablándose obstetricia en cuestión del embarazo. Y la razón que sabemos por William es lo siguiente. Publicó varias compilaciones de libros para compartir su experiencia en la medicina reproductiva, al tiempo que proporcionaba a sus estudiantes y colegas una fuente de referencia de sus propias prácticas médicas. Estos libros llevaron el nombre de A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery. Midwifery es, pues ahora sí que no es obstetricia. El término se hizo hasta después. Midwifery es... ya sabes. El matrón. Es que no hay una traducción real, o sea, es como de eres matrón y ya. O sea, es la práctica de ser matrón. Ok. Pues bien, decía tratado sobre la teoría y la práctica de la obstetricia en general, hablando de obstetricia. Smellie escribió estos libros para que la obstetricia dejara de ser una disciplina practicada por matronas. Como hemos dicho, muchas mujeres que se dedicaban a cachar bebés en casa si tenían poca o nula práctica médica se dedicaban a esto. La obstetricia pasaría a ser practicada en un contexto médico por médicos basados en estos libros. Entonces por eso es como que el que fundó la obstetricia. William Smellie describe tratamientos, herramientas e intervenciones eficaces e ineficaces para las complicaciones durante el embarazo. Debido a la popularidad de sus escritos, Smellie además empezó a manejarlos con tal éxito que hubo un aumento de su acceso hacia todos los lugares. De hecho, se tradujeron muchas veces sus libros a diferentes lenguas, pues ahora sí que lenguajes. Y entonces permitió que muchos obstetras, parteras y médicos refiriéranse a esa literatura científica y aplicar esas enseñanzas como obstetricia moderna. Entonces, ahora sí que fue un boom, pues, como él marcó todo en cuestión de un antes y un después en ese conocimiento, ¿no? Sí, o sea, es como que captas lo primero o sea, antes de Smellie y después de Smellie es como que rotundo el cambio, ¿sí? El doctor William Smellie trató a muchos pacientes. Recopiló notas detalladas sobre cientos de partos que atendió entre 1722 y 1757. Cuando Smellie trabajó en Londres en su consulta privada, decidió fungir como maestro para todo aquel médico en proceso de querer conocer más de la ginecología y de la obstetricia. Tenía una consulta médica destinada a proporcionar atención médica a las mujeres empobrecidas o las más pobres de la ciudad de Londres. De hecho, no les cobraba las consultas ni los partos. Sin embargo, permitió que todos sus alumnos, experimentaran con ellas y mejoraran sus técnicas obstétricas. A ver, muchachos, necesito que me hagan un tacto cada uno y cada uno me va a dar su resultado. Su punto de vista. Y ahí ves a 50 vatos. 1, 2, 3, 4. Ya como por ahí del 10 era como, ya está reseco, doctor, no le hace, síganle, continúa.
Oiga, doctor, desencadenamos el parto de tanto piquete que le damos. Perfecto. Inicien con cada uno a cachar el bebé. Y ahí están. 1, 2, 3. Sí. Aparte, no me puedo quitar de la cabeza. Va a sonar muy tonto, pero smelly y obstetricia como que... De hecho, iba a hacer ese chiste y luego lo reconsideré, pero... Qué bueno que tú lo hiciste. ¿Con cuánto requesón se tuvo que haber encontrado en esos tiempos? Con tanto cosas smelly. Sí. Sí, ¿verdad? Ay. Bueno, pero a consideración de esto, Smelly cobraba 8 chelines a sus alumnos para tener un fondo en pro de sus pacientes pobres por si algo sucedía mal. Entonces era así de, ok, tengo cierto dinero que mis alumnos me dieron por yo estarles enseñando, o sea, les cobro por enseñar, y si se muere, digamos, un paciente o lo que tú quieras, con este dinero que me dieron mis alumnos, puedo hacer algo en pro de ellos, porque pues ellos están dando su cuerpo en teoría para que ellos aprendan. Entonces no se escucha nada mal, honestamente. Con un amplio acceso a los pacientes, Smelly observó una serie de afecciones tanto en mujeres, fetos y bebés de término de semanas de gestación, como los abortos espontáneos, las presentaciones de nalgas. De hecho, pues los bebés deben de nacer de cabeza, no de trasero. De hecho, un parto de nalgas es difícil, es muy, muy difícil. También vio cánceres uterinos y vaginales, y también las lesiones de huesos de las pelvis en cuestión de los cánceres o traumatismos, los ciclos menstruales irregulares, la menopausia e incluso la asfixia fetal. Que es cuando vienen... Se pueden también asfixiar cuando vienen de nalgas, ¿no? Sí, por demasiado tiempo dentro de la cavidad, y es así como de pues lo último que sale es la cabeza. El punto es que la tienes que sacar rápido, porque pues el bebé ya está queriendo respirar y imagínate. Forceps. De hecho, Smelly, dentro de muchas técnicas que describió, los forceps ya existían, pero él los rehizo nuevamente para que fueran como que más cómodos a la hora de meterlos dentro de la cavidad y armarlos, porque antes era así como de unas pinzas. ¡Ah! Y él creó los propios suyos, los propios forceps obstétricos suyos, que se arman, o sea, se mete una cuchilla de forceps, se mete otra cuchilla de forceps, se encajan los unos con los otros y ya funcionan como palancas. Todo esto fue enseñado a sus alumnos. Uno de ellos, influenciado por todo lo visto, llegó a ser un reconocido obstetra y que curiosamente también se llamaba William. Vaya. William Hunter nació cerca de Glasgow, Escocia, en una comunidad llamada East Kilbride, el 23 de mayo de 1718. Fue el séptimo de 10 hermanos y hermano mayor del famoso anatomista, dentista, científico y hombre de ciencia John Hunter. Vaya, familia de científicos. Cuando cumplió 13, fue a estudiar por 5 años teología a la Universidad de Glasgow. Después, a regresar a casa y sin trabajo alguno, aceptó ser aprendiz de William Cullen, médico amigo de la familia en Hamilton. Pues sí, ¿quién trabaja de ser teólogo? Pues es que la única manera de ser teólogo pues era ser o predicador o ser otra vez profesor de teología y evangelizar, ¿no? Entonces, bueno. Como que no era factible. No era su hit. El aprendizaje mediante tutela era entonces una de las principales vías de formación, especialmente para los médicos cirujanos. De hecho, al día de hoy, una parte de la formación de los médicos es tutela, el ver pacientes junto con otro médico que ya conoce de la rama, sí, que tú estás estudiando. Sí, bien. Durante los siguientes 3 años, que después recordaría los más felices de su vida, aprendió el arte de la medicina en manos de su maestro. William Hunter, para completar su formación, decidió ir a Edimburgo, donde, entre otros cursos, asistió al de anatomía del maestro Alexander Monro Primus. Estos cursos particulares, de hecho, eran muy populares,
¿Por qué? Porque sustituían carencias de la formación universitaria y constituían otro de los recursos habituales en la formación médica. Era como de, ok, no alcancé a ver todo lo que yo podía, entonces me voy a un curso de anatomía en los que hay cadáveres, se disecan los cadáveres y entonces yo aprendo de esto que me están enseñando. Sí. Entonces era para rellenar huecos. Monro fue uno de los fundadores de la Escuela de Medicina de Edimburgo, que luego alcanzaría gran prestigio. Por eso Hunter decidió ir a una clase con él, o a clases con él. Cuando Hunter llegó y vio todos los cursos, juzgó todo lo que se le había enseñado de Monro, como, y cito, bueno, pero incompleto, agregando que aprendí más escuchando que viendo. Esto probablemente propinó al pensamiento de Hunter la idea de enseñar de una mejor manera o más práctica. Uh-huh. Sí, entonces era así como de, pues, estás viendo, imagínate, tú estás en un curso. Hay efectivamente 50 cabrones que están viendo la disección y tú así de, no, pues qué chido. Sí, no veo ni madres. Sí, como de, estoy a 20 metros atrás y... Estoy en Gallola en su puta madre y no alcanzo a ver. Entonces, pues obviamente el hecho de que estés haciendo algo práctico enseña más que nada más, pues escuchando, ¿verdad? Sí, en efecto. Pues bien, después de esto, William Hunter viajó a Londres para seguir su formación con alguien que ya conocemos, William Smellie. Uh-huh. El doctor Hunter, al ya haber aprendido lo básico para ser un respetado obstetra, se dedicó pues a atender mujeres de la realeza, entre ellas la reina Charlotte, esposa de Jorge III, rey de Reino Unido. De esta manera ganó una fortuna y tuvo gran renombre, por lo que decidió entonces, siguiendo los pasos de sus maestros, William Hunter decidió empezar a enseñar por su propia mano a médicos que les gustara la obstetricia. De hecho, publicó también un atlas sobre disecciones llamado The Anatomy of the Human Gravid Uterus, la anatomía del útero grávido humano. Había varias maneras de enseñar, pero como ya hemos dicho a lo largo de este podcast, la mejor manera que en estos tiempos se daba es mediante la práctica junto con otro maestro. Sí. Ambos doctores, William Hunter y William Smellie, se dedicaron a hacer cursos de disección, como ya antes había visto Hunter con Monro, de cadáveres para así determinar las maneras correctas de hacer una cirugía en un paciente vivo. Para poder hacer las disecciones programadas, obviamente se necesitaba un cuerpo. La mayoría de las veces era el cadáver que provenía del patíbulo. ¿Sabes qué es un patíbulo? ¿El mortorio? Sí, es un mortorio, pero es ese paso en el que estás vivo y luego muerto. ¿El limbo? Un patíbulo es donde se mata a la gente que hizo algún asesinato, algún agravio, algún robo. Entonces, como tipo sentencia de muerte. es una sentencia de muerte. O sea, el patíbulo es el lugar en donde juzgaban a la persona y lo colgaban o sea, en la horca, o lo torturaban enfrente de todos, o la guillotina, o lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Sí? Lo más común, por ejemplo, en Londres o en Inglaterra, pues es la horca. La horca. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacía. Entonces, la mayoría de estos cadáveres venían del patíbulo. Por ley, solo podía haber 6 cadáveres que fueran donados provenientes de una pena de muerte por año. ¿Solo un cadáver por año? 6 cadáveres por año. Pues no está tan malo, ¿sí? Imagínate que tú estás en Londres. Es una de las ciudades más grandes en ese tiempo. La medicina está naciendo o está incrementando en tamaño. Ya hay universidades en varios lugares, con incluso, ¿qué te gustan? 100 o 200 alumnos. ¿Tú crees que 6 cadáveres son suficientes? No. No, definitivamente no. No, entonces no. Esto limitaba demasiado el aprender medicina mediante la práctica. Pero, ¿y las mujeres embarazadas? Porque estamos hablando de personas que, regularmente hombres, que pues hacen agravios, robos, asesinatos, lo que tú quieras, ¿no? La mayoría de los hombres son, digamos en este caso, colgados.
Pero, ¿y las mujeres? La mayoría de los cadáveres de las mujeres embarazadas eran donados por familias en alta pobreza y que no podían darle sepultura digna. Entonces era así de, bueno, pues se murió doña Chonita, que no, pues no tiene dinero. Y, oiga, señor, pues mire, pues dónela y fuga, ¿no? Le Pues quitamos sí. un peso de encima. Sin embargo, esto no era suficiente, por lo que otra manera de conseguir cuerpos humanos era mediante la exhumación randomizada. Se pedían permisos de exhumación y se escogía una tumba al azar y se excavaba para sacar el cuerpo y disponer de él. Pero la mayoría ya se andaban pudriendo, Entonces ¿no? no Pues, servían, pues no. ¿sí? Entonces era, bueno, yo supongo lo que hacían era, bueno, metimos a tantas personas en este mes. Pues estos ya no pagaron el lugar en donde están o no tienen dinero, son pobres. Oiga, pues una exhumación. Ok, tal. Pero el punto es que también eran, o sea, tenían cierto límite las exhumaciones que podías pedir de manera legal. Entonces, durante el periodo en el que estos dos médicos se encontraban haciendo demostraciones anatómicas mediante disecciones, se sabe, mediante documentos científicos, que hubo 875 muertes de mujeres gestantes dentro de un hospital. ¿Ok? Así como 229 mujeres que murieron mientras daban a luz. Y tan solo 4 mujeres murieron durante el puerperio. O sea, después de dar a luz se llama puerperio todo ese... Lo que le llaman la cuarentena. Pero en medicina se llama puerperio. Bueno. Entonces, si te fijas y haces las cuentas, son muy poquitas mujeres. Suena raro, ¿verdad? William Hunter y William Smellie declaran que al menos se usaron 30 sujetos en su atlas de anatomía. Estos atlas de anatomía fueron dibujados por Jan van Riemsdyk, un famoso artista y dibujante. De hecho, los dibujos que ahora mismo vamos a pasar en YouTube tenían una calidad fotográfica y provienen de estos atlas. ¿Sí? De estos son dibujos completamente hechos pues, a mano, o sea, y son de los atlas efectivamente. Güey, qué pedo. Eso se le llama un artista de verdad. ¿Sí? O sea, de hecho uno pensaría que son fotografías. Esto que vemos ahorita es un útero. Y dentro del útero se hizo una abertura y estamos viendo a la cabeza de un feto, un bracito y así, ¿no? Eso es pues un útero grávido. También está este que es, pues está el feto ya en el canal de parto, básicamente a punto de salir, se ven las membranas, o sea, ya se ve todo que está a punto de salir, ¿no? De cabecita. Y se ven los forceps que le están metiendo en la cabeza. Y esta está súper chida, porque es el cuerpo completo, desnudo de una mujer, con el útero grávido, que se alcanza a ver, así con pues, los músculos, se ven los intestinos acá arriba, y bueno, pues quitaron lo que es la parte del abdomen para poder alcanzar a ver ese útero que está gestando hacia arriba, o sea, se está incrementando hacia arriba de tamaño. Todas estas fotografías son de ambos atlas. De hecho, ambos atlas están dibujados por este mismo artista. ¿Sí? ¿Qué pedo? ¡Qué fregón! Ya no hay artistas así en estos días. La perfección con la que se hicieron estos dibujos es interesantemente pensando que cualquier persona creería que se imprimieron como fotografías. Es de saberse que tuvieron que estar los modelos dispuestos específicamente como Hunter y Smellie querían que se dibujaran para que se hiciera con tal perfección. Bueno, o uno supondría que pues eso sucedió, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que tal vez no. Es probable que Hunter y Smellie no pudieran tener todos los cadáveres que quisieran para dar abasto a sus estudiantes de medicina, los atlas, o sea, pues las prácticas enfrente de todos, las demostraciones, todos los cursos anatómicos que daban. Entonces, ¿de dónde sacaban cadáveres? Chan, chan, chan. Pues bien, se sabe que John Hunter, hermano de William, sí que hacía muchas disecciones al año. Y él seguía viviendo también en Londres. ¿Pero cómo?
Digamos que el negocio de desenterrar cuerpos recién enterrados y venderlos a médicos que necesitaban practicar era un negocio muy, pero muy rentable. Vandalismo. El delito por desenterrar muertos se pagaba con dinero, y era muy poco, o cárcel, pero no con la muerte, por lo que muchas personas decidieron emprender el negocio de la exhumación por pedido. Así nacieron los resurreccionistas. ¿Has escuchado de los resurreccionistas? Sí. Bueno, para los que no han escuchado de los resurreccionistas, no nos vamos a meter tanto en el tema de ellos. Leyendas Legendarias tiene un capítulo nada más de los resurreccionistas, pero no está 100% completo porque nada más inician desde un punto como que de los más famosos resurreccionistas. Sin embargo, son casi 100 años de puras personas que decidieron desenterrar gente nada más para ganar dinero. De hecho, pues les vendían a los médicos los cadáveres porque regularmente los médicos eran burgueses, tenían dinero. Sí. ¿Sí? Ahorita ya somos muchos los pobres, pero Más son los pobres. con el tiempo, el gobierno de Reino Unido y las personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a cambiar la manera en la que se enterraban a sus muertos. Se dispusieron torres de vigilancia en los cementerios para evitar el hurto y además algunas personas pusieron o dispusieron grandes cajas de metal arriba de la tumba para que nadie pudiera sacar los cuerpos. Aquí vamos a pasar unas imágenes de un cementerio de Londres, en el cual es una pequeña atalaya, se les llaman, o torres de vigilancia, para que pues ver así desde arriba de ¿qué pedo? ¿Qué están haciendo ya? Ustedes dejen de coger. Ya, bueno, ¿no? Personas que se dedicaban a eso, ¿no? Dejen de coger mientras están sacando un muerto. ¡Oh, Dios, no! Y esta es una de las cajas que pues ahora sí que se sellaban completamente con cemento y la fregadera para que pues ahora sí que no sacaran a los cuerpos. Esto hizo que se cambiara el modus operandi de los malhechores. Era más fácil conseguir una víctima y asesinarla. Entonces, llevarían el cuerpo a los médicos, fresco y recién asesinadito. Los médicos cirujanos pagarían entonces, sin hacer muchas preguntas sobre el origen de los cuerpos, pagarían efectivamente, pues, o aumentaba lo que es el precio de, mira, te lo conseguí fresco, y todos felices. Unos conseguían una muestra fresca y otros conseguían más dinero. La persona que murió no está feliz. Regularmente eran personas pobres. Las personas pobres, pues al no tener como que no tener personas, otros medios o conocidos, pues no se preguntaban mucho de qué hubiera Nadie los sucedido iba a con ellos. Nadie los extrañaba, entonces durante mucho tiempo se hizo pues esto, ¿verdad? Se puede entonces conectar al doctor John Hunter, que fue anatomista, o sea, fue uno de los mejores cirujanos experimentales o sea, él describió muchísimas técnicas quirúrgicas, pero por eso mismo, porque tuvo un chingo de cadáveres en los cuales experimentó para salvar gente. Uh-huh. Sí, pero pues el punto era que él sí pagaba, pues ahora sí que dinerito por cadáveres. Entonces, a John Hunter sí se le puede pisar la cola. Sin embargo, no así a su hermano, William, o el Dr. Smellie, ya que no hay pruebas de que ambos obstetras hayan utilizado los servicios de estos asesinos y criminales. Empero, ¿cómo era posible que con las estadísticas de muerte materna tan bajas, como ya hemos dicho que no en todo el tiempo que tenían fueron menos de 1000 muertes, ambos doctores tuvieran cadáveres para diseccionar? Bueno, Don C. Shelton es un científico e historiador que publicó un artículo en el 2010 mencionando las estadísticas que ya hemos dicho antes. Además, ha afirmado en ese mismo artículo que William Hunter y William Smellie son definitivamente unos asesinos indirectos al mandar pedir a los resurreccionistas mujeres gestantes para poder abrirlas a placer frente a sus estudiantes en los cursos anatómicos. Entonces, todo esto sale por una persona llamada Don C. Shelton, que publica, y de hecho publicó en una revista indexada científicamente, en el que decía, miren,
estas son las pruebas para decir que estos dos changos, los reyes de la obstetricia, fueron unos asesinos. De hecho, últimamente este artículo se ha vuelto muy famoso en internet y es por lo cual me llamó la atención de este tema. Se asevera que los padres de la obstetricia son un asesino sin más, pero tal vez podemos descartar esta afirmación con lo siguiente. Hay incluso más artículos que desmienten mediante otros argumentos lo que vamos a decir. Okay. Dentro del artículo de Shelton no se aporta ningún dato que apoye su argumento, sino que se citan muchas estadísticas extrapoladas, algunas incluso de 100 años después de las fechas de la vivencia de Hunter y Smelly. Entonces es como de, güey, son 100 años, o sea, no manches. No puede haber información verídica de 100 años después. Al principio de la argumentación de Shelton, se basa en la improbabilidad de que los dos médicos pudieran obtener estos cuerpos para la disección por cualquier medio que no fuera el asesinato. Entonces es como de, no, la única manera en la que pudieron tener tantos cuerpos fue asesinato, fin. Es como de, no. O sea, por estadísticas, tus argumentos son válidos. Pero, o sea, estás obviando unos cuantos detalles que ahorita mencionaremos. Okay. Shelton hace mucho hincapié en la escasez de cadáveres de embarazadas y proporciona algunas cifras para apoyar su afirmación de que la tasa de mortalidad materna era alrededor del 1.4% en Londres en el siglo XVIII. Shelton afirma que, como es muy poco probable que los resurreccionistas encuentren cuerpos recién enterrados de mujer, porque de esta manera es como de, el doctor tal me pidió, digamos, cuerpos de mujeres embarazadas. No, pues vamos a desenterrar. Yo sé que estas mujeres fueron enterradas en esta semana, pero solo tienes un 1.4% de probabilidades de encontrar una mujer en estas 6 mujeres o 10 mujeres enterradas. Es como de, pues es casi nada. Uh-huh. O sea, pues es 1.4 de 100 mujeres. Pues está cabrón. Entonces, imagínate, pues no desenterrabas todas en una noche, ¿verdad? Desenterrabas 1 o 2. Y es así de, es raro. Por lo tanto, se habla de que es un menos probable, o en un 25% del año, de que las personas que desenterraran fueran embarazadas, hablando de los resurreccionistas, de que eran profesionales de vigilar gente y ya se murió tal embarazada, vamos a ir a desenterrarla. Entonces, solo había un 25% de posibilidades de que fueran mujeres embarazadas. ¿Qué pedo con el otro 75%? Pues bueno, los anatomistas tuvieron que organizar asesinatos, según Shelton, para poder tener esas expectativas de tantos cadáveres que tuvieron para todo lo que ya dijimos. Uh-huh. Cursos, los atlas, etc. Variedad de dónde agarrar. Smelly y Hunter disponían de una amplia red de contactos para obtener los cuerpos de mujeres embarazadas recién fallecidas, muchas de las cuales no tenían familia. Este es uno de los principales argumentos para decir, ¿sabes qué? O sea, no son asesinos. En verdad conocían a muchas mujeres porque eran los mejores obstetras de Londres. Uh-huh. Eran muy consultados por otros profesionales para problemas obstétricos difíciles y que de hecho algunos de estos casos morían sin dar a luz y no era algo inesperado en ese sitio. Entonces era de, bueno, pues es pobre la señora, fue un caso difícil, se murió. Señor, ¿le parece si usted dona este cuerpo y yo le pago a usted por el cuerpo? Eso no es ilegal. Sí, es como donación, mire, ahí va, dinero. Sí, o es como de señor. Por compensación. Pues, por compensación, así de fácil. Uh-huh. Y usted ayuda a la ciencia y usted tiene dinerito. O sea, eso es algo que se me ocurre, pero regularmente pues se supone que hacían esto. En el Atlas de Hunter se diseccionaron al menos 13 casos derivados de muertes durante un periodo de 21 años. Fíjate bien, son 13 casos en 21 años. Esa información ya no la mencionó Shelton. O sea, si tú sacas, digamos, el 1.4% de mujeres en 21 años, sí alcanzas a sacar 13 casos. Sí. ¿Verdad? Entre 1751 y 1772 son ese tiempo. Hunter contrató al artista Jan van Riemsdyk
para que trabajara en su atlas. Casi no hubo casos de muertes maternas entre 1754 y 1764. De los 13 casos, solo 5 fueron a término del embarazo. Los otros 8 fueron segundos trimestres y hasta abortos muy tempranos. Todos los demás fueron así. Aquí hay algo curioso. Hunter en 1764, ya cuando termina pues este periodo de 21 años, excitado en un manuscrito, escribió lo siguiente, y cito: "Por fin, el 11 de febrero tuve la suerte de encontrar un útero grávido, al que desde entonces he dedicado todas las horas que he tenido a mi disposición para diseccionarlo". Bien emocionado porque va a destazar a una mujer para ver su Pero interior. fíjate, o sea, si tuvieras tantos cuerpos como se mencionan de que estuviste pagando así en chinga. No estarías emocionado por haber conseguido uno. Exacto. ¿Me entiendes? Y eso está escrito en uno de los diarios del doctor. Entonces, como que ahí dices, a ver, como que no cuadra. Y bien, ¿por qué Hunter tardó tanto tiempo en crear su atlas de preparaciones? Casi 21 años para que saliera su atlas. Según los mismos diarios de William Hunter, solo podía trabajar en las disecciones en invierno, probablemente porque el frío conservaba mejor la muestra. Y ya sabemos cómo es el clima de Londres, ¿verdad? ¿Te acuerdas que los fríos inviernos de Londres incluso generan niebla asesina? Sí. Bueno, pues por eso. Smellie, por su parte, tenía una gran práctica obstétrica y muchos contactos. En el prefacio del primer volumen de su tratado de 3 volúmenes, afirma que durante 10 años, y cito, 1150 mujeres pobres han dado a luz en presencia de mis estudiantes, junto con mi propia práctica privada, que ha sido bastante extensa. Entonces, si te fijas, es como de, en 10 años, o sea, atendió un chingo de partos. A lo mejor algunos se le murieron, otros no. Así de fácil. Su atlas anatómico se publicó en 1754, después de 15 años de práctica, por lo que habría tenido la oportunidad de encontrarse con muchas muertes maternas. ¿Sí? Y ya vimos que entre los dos no alcanzaban ni cada uno ni las 17 o 20 mujeres en cada atlas. Entonces tienes tiempo suficiente realmente para conseguir esos cuerpos. Ahora, fíjate bien, uno de los detalles más importantes para determinar la inocencia del Dr. Smellie y del Dr. Hunter es que en el atlas de al menos el Dr. Smellie había 39 dibujos por Jan van Dieserk, pero no todos eran de sujetos humanos reales. Dices, eso ya no es dices, ¿qué verídico? Pedo? Uno de los alumnos de Smellie, Peter Camper, también doctor, mencionó que, y cito, sus figuras dibujados por Rimsdick no todas eran de la vida real. Los niños eran colocados muchas veces en las pelvis. Los niños mismos parecían naturales, pero las otras partes fueron copiadas de otras preparaciones. Entonces, lo que hacían, por una parte, era, tienes una mujer que murió por X situación, ¿sí? Por otra situación, a lo mejor tienes un feto que nació muerto. Sí. Tú tienes este feto que nació muerto. Bueno, pues lo que haces es meterlo dentro de la mujer. ¡Ay, no! Meterlo dentro de la mujer o a partirla en, digamos, en uno de los dibujos que tenemos. Y entonces, pues ya, manejas la preparación, que realmente, pues, es una preparación montada para que tu dibujante, pues, se eche todo, ¿no? Según lo que él hace. Y por otra parte, digamos, quiero que me dibujes esta mujer que estaba gestando, pero con cierta información, como quiero que el bebé venga de nalgas, en vez de que este bebé que yo estoy viendo aquí, sí viene de cabeza, pero quiero que me lo dibujes de nalgas, por ejemplo. Y entonces Jan van Riesebeek, pues ya sabía dibujar todo esto, porque estuvo muchísimo tiempo dibujando tanto con Smellie como con Hunter. Entonces, él ya se sabía y entonces dibujó a memoria de lo que... Las especificaciones que tenía. Entonces, por una parte dicen, güey, es que son increíbles sus dibujos, o sea, son casi fotografías, ¿cómo se los pudo inventar? Bueno, pues es el detalle. Lo creas o no,
por una parte, unas personas no lo creen, pero otras personas es de, pues, el arte. Talento. Talento, ¿sí? Y el haber ya visto demasiados, tal vez, partos o cadáveres. Pues aparte yo creo que le tuvo que haber dado instrucciones, ¿no? Como de... Supervisarlo. Ajá, así como de, no, 1 centímetro más para acá. No, el ano Redibújalo. el ano está muy alejado, no. Quiero que el ano esté más cerca. Oiga, pero señor, que el ano esté más cerca. Necesitamos Y ponle forceps. ahí. En el feto, señor. No, en el ano. Claro que en el feto, idiota. Por lo tanto, parece que Smelly estiró su uso de cadáveres y el escrutinio de su atlas sugiere que varias de las láminas están dibujadas de sujetos humanos muertos reales, mientras que el resto son dibujos inventados mediante preparaciones falsas, por muy reales que parezcan. Podemos concluir que, por una parte, muchas personas creen en el artículo y las estadísticas de el profesor Shelton, del artículo del 2010, en el que asocia a los padres de la obstetricia con asesinos en masa. ¿Sí? Por cuestiones de, no es posible que pudieran conseguir tantos cadáveres. O sea, no se puede, no, imposible. ¡Imposible! Por otra parte, podemos concluir que mediante hechos, que esos sí son objetivos, mediante escrituras de otras personas, de alumnos inclusive de estos mismos obstetras, podemos dar parte que, y siendo objetivos, el plantear la duda de que había más maneras de conseguir cuerpos y conocimiento médico para la enseñanza de los alumnos futuros en la obstetricia. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Pues sí. ¿Eran asesinos indirectos? ¿Tú qué dices? Yo no lo creo porque si el doctor decía que en 10 años, ¿sí? ¿10 años o un año? Lo de las, 1100 y tantas mujeres que atendió. Sí, en 10 en 10 años, en ¿no? 10, 15 años eran 1500. Sí, pues en ese tiempo, pues que no se te hayan muerto mínimo 100. Pues sí. Y que de esas 100 a lo mejor, pues, hubieras convencido a una que otra de que donara su cuerpo, ¿no? Yo creo que la mayoría Claro. sí los donaba. Sí era como de... Bueno, estamos hablando de una cultura, pues es Inglaterra en la cuestión de que... Acuérdate que en Inglaterra, en Londres, una parte de lo que es la religión se partió un poco, ¿sí? Ya lo habíamos visto en otros capítulos en los que fueron de los primeros en decir, nosotros queremos interpretar la Biblia como nuestros pinches huevos dicen, ¿sí? Entonces, a lo mejor, pues, pudiera ser que sí, pudiera ser que otros dijeran, no, es que si queremos enterrarla con toda la santería y bla. Entonces, ¿quién sabe? O sea, eso Y ellos, no lo sabemos. ok, lleve a enterrarla. Pero ese Y es el por otros detalle. lados, llevan a esta mujer. Vayan y desentiérrenla. Desentiérrenla. Es que tenías que pagar, o sea, porque los cementerios, al igual que muchos lugares en los que conocemos ahorita, pues están al lado de iglesias y la iglesia se encargaba de esos muertos, entonces tú tenías que pagar a la iglesia para enterrar tu muerto ahí. ¿Qué haces con un pobre? Pues a lo mejor no puedes. Entonces, ¿qué haces? Te ofrecen a lo mejor ese de te doy dinero o yo me encargo de tu muertito. Tu Y listo. esposa por un costal de arroz. Por un becerro. ¿Qué te parece? El becerro también está muerto y embarazado. Premio doble. ¿Se lo puede comer? Puta, qué ofertón. Sí, téngala. Entonces, bueno, principalmente escogí este tema porque he visto fácil unas 10 o 15 veces en estos 2 meses que han publicado así un chingo de que William Hunter y William Smelly son unos asesinos y que son los padres de la obstetricia, pero que son unos asesinos. Y es de... Y otra vez el movimiento No. feminista. Malditos hombres asesinos. Entonces, el punto es desmentir el hecho de que no... Bueno, usted puede pensar lo que usted quiera. Usted en casita que nos está escuchando, que nos está viendo nuestros hermosos y grasientos rostros, puede pensar en lo que usted quiera. Ya le dimos los argumentos por una parte de que tal vez sí pudieran ser asesinos indirectos y tal vez
No, mediante estadísticas, mediante pruebas fehacientes. Y recuerden, si ustedes quieren leer más sobre estos temas, les dejamos las referencias en la caja de descripción. Y así termina el capítulo 32 de Science Beach. Williams, asesinos y obstetricia. Pues bien, espero que les haya gustado, espero que haya desmentido varias cosillas que hayan visto en Facebook o rondando por ahí por redes sociales. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram como science-beach.p, también en Twitter como science-beach-p y también en mi Twitter personal como Dr. Diego Martí. Además, pueden ustedes darle like a nuestra página de Science Beach Podcast en Facebook y aparte, por último, meterse al grupo de científicos. Ahí siempre les estamos subiendo cosas muy bonitas, imágenes, cosas científicas y encuestas. Así que por favor, vayan y denle like a todo. Compartan todo, denle like a este video, compártanlo también, déjenos un comentario bonito, déjenos un comentario horrible, lo que ustedes quieran. Déjenos una opinión de qué es lo que piensan sobre estos obstetras. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente martes de ciencia. Y pues bye. Bye.